traemos el capítulo número 89, nombrado como El Hospital. Relato enviado desde México, pero la experiencia fue sucedida en Brasil. Hace unos 3, quizás 4 años atrás, realicé un viaje a Sudamérica. Quería visitar varios países y conocer esa multiculturalidad que hay en las latitudes del sur de este gran continente. Me dedico a los bienes raíces, y es cierto, en este medio se suele ganar bien siempre y cuando tengas contactos y óptimas propiedades. Realicé unas muy buenas ventas que me trajeron jugosas ganancias. La verdad, nunca había visto tanto dinero en mi cuenta bancaria. Eso me emocionó bastante. Y yo siempre he sido una persona que le da más importancia a las experiencias que a los bienes materiales. Así que decidí usar ese dinero para realizar una serie de viajes por la parte sur de América y conocer más de su cultura. Planeé una travesía de 3 semanas. Partiría en Argentina, luego seguiría en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y terminaría en Bolivia. Lamentablemente ese viaje, casi apenas comenzando, iba a terminar. Llegué a Argentina y todo marchaba bien. Caminé sus calles, sus barrios, miré cómo bailaban tango en las plazas públicas, tuve oportunidad de asistir a un partido de fútbol, comí choripán, entre otras cosas. Mi estancia allí fue de 3 días apenas. Ahora tocaba el turno de Brasil, mi segundo y último destino de mi ruta viajera. Me sorprendió muchísimo este país, ya que el calor en verdad es muy extremo. Necesitaba estar con una botella de agua en la mano porque, en verdad, era insoportable. No recuerdo un día o un momento en el que no estuviera sudando. La primera noche fue tranquila, pero en la segunda quise salir a conocer la vida nocturna de Río de Janeiro. En las calles podía encontrar a muchas personas. Se veían turistas, gente local, personas vendiendo bebidas y jugos, tragos y recuerditos. Se ofrecían a sacar fotos. Además te ofrecían muchas cosas para comprar. Cruzando de la playa, vi un bar que me llamó la atención. Estaba muy iluminado y era vistoso. Me dirigí allí y me pedí unos cuantos tragos típicos del lugar. Sin darme cuenta, pasó el tiempo, y ya con unas bebidas encima, tuve que empezar a tomar mis cosas para irme al hotel. Al levantarme, sí, en ese momento sentí el efecto del alcohol. Sentí el mareo y el calor en mi cuerpo. Fue extraño y me provocó un vértigo. Di un par de pasos y apenas salí del establecimiento, bajando el escalón del ingreso, no pude mantenerme en pie y caí. Un dolor casi de inmediato llegó a mi tobillo. Lo sentí como una punzada muy aguda en mi pie. Después de breves segundos, me giré y pude sentarme. Allí vi mi pie. El tobillo estaba inflamadísimo. Intenté apoyarlo en el piso, esto para levantarme, pero no pude. El dolor se volvió insoportable y tuve que recostarme otra vez en el piso. La gente empezó a acercarse. Ellos trataron de auxiliarme y pronto llamaron a la ambulancia. Llegaron muy rápido y me colocaron sobre una camilla. Me transportaron y al llegar al hospital me realizaron unos rayos X para confirmar lo que creo yo era obvio. Mi tobillo estaba fracturado. Así fue, pero no solamente eso. Además del tobillo, también tenía unos huesos en la planta del pie rotos. Me iba a quedar al menos esa noche para observación, así que luego de casi 2 horas pude ser dirigido por un camillero a mi habitación. También tenía una cortada en el pecho, pero en ese momento ese era el menor de mis problemas. El pie me dolía bastante, pero no solamente eso, ya que al caer me corté el pecho con unos alambres que estaban en el suelo, lo que propició me aplicaran una vacuna contra el tétanos. Cuando al fin quedé solo en la habitación, me di cuenta que no estaba solo en realidad. Había una persona más. Éramos 2 pacientes en una misma habitación. Él parecía estar dormido, ya que su respiración era muy acompasada, y sus ojos, por lo poco que alcanzaba a notar, parecían estar cerrados. Su cama estaba junto a una ventana, que estaba cerrada, y por donde yo alcanzaba a ver un poco del cielo. A su derecha había una silla ocupada por una persona. Parecía ser mujer, ya que lo poco que podía ver, alcanzaba a notar que era una figura delgada y no tan grande. Estaba justo contra la pared de la ventana, y la luz no alcanzaba a darle directamente.
alcanzaba a ver sus ojos. Eran pequeños y brillaban con intensidad. Para mis adentros pensé, ella de seguro es la esposa del paciente y debe estar angustiada. Pensé. Decidí girarme y tratar de quedarme dormido. Me sentía cansado, pero luego de unos minutos, tras no poder conciliar el sueño, me giré otra vez para tener a vista aquella escena. Ahora la mujer estaba parada al pie de la cama del señor. Debe ser difícil estar tantas horas esperando aquí en el hospital, pensé. Me sentí avergonzado. Quizás me había visto que justo me había girado para verlos. Cerré los ojos para hacerme el dormido y me quedé así, acostado con la cara de lado hacia ellos. Y lo logré. Quizás hacía falta ese toque de pasar por un momento vergonzoso para que, en efecto, el sueño pudiera llegarme y al fin dormir. Pasó el tiempo, ¿cuánto? No lo sé, pero abrí un poco los ojos. Apenas hacerlo, vi que aquella persona que acompañaba al paciente estaba nuevamente de pie. En esta ocasión, a un costado de su cama. Mantenía su mirada fijada en él, pero algo en esa imagen me incomodaba. No solo lo veía, sino que además mantenía la cabeza inclinada tratando de estar al parecer lo más cerca posible del rostro del hombre convaleciente. Eso me desconcertó, me inquietó bastante. Fue incómodo de verlo, me tallé los ojos y ahora la mujer estaba aún de pie, pero ya solamente viendo hacia la ventana. Allí pude ver un poco más de su figura, ya que la luz que se alcanzaba a filtrar y le daba justamente en el rostro me dejaba un poquito más de claridad. Tenía un cabello largo y oscuro, caía sobre su espalda y parecía estar sucio. En su cara lo poco que pude notar fue que la ausencia de color era evidente. Tenía un tono pálido y se le notaba la piel descuidada. Lo menos que pude alcanzar a ver fueron sus ropas. Parecían ser oscuras y muy sencillas sus prendas. Todo esto podía pasar por alto, pero su comportamiento, esa manera de actuar, me sacaba de onda. Era extraña su manera de ser. Escuché un ruido y era la puerta, y se estaba abriendo por fuera. Giré mi cabeza y noté que una enfermera había abierto la puerta, pero pareciera hablar con alguien más, por lo que aún no ingresaba en la habitación. Yo redirigí mi mirada a la otra cama y noté que la mujer otra vez estaba caminando hacia su silla. Se estaba sentando. Me acomodé para estar completamente boca arriba y esperé a que la enfermera entrara. Unos segundos después, pareció despedirse de alguien y entró. Finalmente pudo ingresar con su carrito. Lo colocó a un lado mío y tras checar mis signos vitales, la férula, y preguntarme cómo estaba, sacó gasas y agua oxigenada. Me limpió las heridas del pecho que me habían hecho con la caída. Ella me comentó que el doctor pasaría en media hora más y que después de eso me traería el desayuno. Finalizó un par de cosas más y después de eso tomó su carrito y se dirigió ahora con mi compañero de habitación. Giré mi cara para ver el procedimiento de lo que hacía. Estaba aburrido y necesitaba distraerme en algo, así que seguí cada acción realizada por la enfermera. Noté algo. La enfermera solamente se dirigía con el convaleciente, pero no con su acompañante. Me pareció extraño, pero quizás se acostumbraban a hacerlo en Brasil, pensé. Después de realizarle una revisión, checar su suero y escribir algo en su tabla, ella salió, despidiéndose de él y de mí. Minutos más tarde, en efecto, pasaría al doctor y me revisaría. Era necesario que me quedara hasta el día siguiente. Querían cerciorarse de que en efecto no tuviera complicaciones ni con mi pie, ni con el tema de alguna infección de tétanos por los alambres con los que me había cortado. Yo sentí mucho coraje de saber que lo que me había pasado me iba a afectar en mi viaje, que lo más seguro es que debía cancelarlo y que lo más seguro también que si no hubiera estado en las condiciones en que me encontraba, lo más probable es que no me hubiera pasado nada de esto y podría seguir con mi itinerario de manera normal y tranquila. Se me escaparon las lágrimas de impotencia y de coraje, y aunque me llevaban el desayuno, no tenía interés en comer. No tenía hambre.
Los minutos pasaron y se llevaron la comida. Luego pasarían un par de horas, y así fui testigo de cómo el sol se empezaba a ocultar. Lo único positivo es que al día siguiente saldría y ya podría regresar a México. Giré mi cabeza y otra vez, esa mujer estaba de pie, al lado de la cama. Era extraño. No hablaba, no hacía sonidos, no se escuchaba nada, solamente estaba ahí, de pie. Decidí quedarme en esa misma posición y cerrar los ojos para simularme dormido. Estaba decidido a vigilar un poco para saber qué es lo que hacía aquella mujer manteniéndose de pie junto a la cama sin decir nada. Y ya no apartaba su mirada de aquel pobre hombre. No sé qué tenía, pero parecía estar dormido todo el rato. Únicamente lo vi despierto y escuché su voz un poco cuando la enfermera pasó a checarlo y luego a darle su comida. De a ratos, aquella mujer tocaba la cama, pero luego regresaba su mano al costado de su cuerpo. Era bastante extraña. Algo había en ella que me inquietaba. Digo, no es normal estar de pie durante, no sé, si horas, pero sí al menos bastante minutos. Además, yo la veía y me parecía ver una guardia más que una persona. Me parecía ver a alguien que estaba custodiando a una persona, en lugar de un familiar. Se escuchó la puerta abrir y aquella mujer lentamente se dirigió a su silla. Se sentó y la enfermera se acercó a mi cama. Ahora me traía la cena y me preguntaba si todo estaba bien. Con dificultad le hice saber que todo estaba bien. Esto porque la enfermera del turno matutino hablaba un poco mejor el español, pero la del turno nocturno, su español era bastante malo. Nos dejó la comida a mí y a la otra persona en la cama de enfrente. Cenamos. Yo ya había terminado, pero aquel tipo aún no. Giré mi cabeza. Dirigí mi mirada hacia el paciente. Parecía tener complicaciones para respirar. Parecía que se había atorado con algo. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Aquel hombre se estaba ahogando con la comida. ¡Enfermera! De un portazo entraron dos enfermeras en la habitación. De inmediato vieron que señalaba con mi mano hacia la cama del hombre ese y no hizo falta preguntar. Aquel hombre no dejaba de toser y parecía que el aire se le estaba agotando. La luz de su mesita de noche y la que se colaba por la ventana era suficiente para dejar ver lo amoratado de su rostro. Se acercaron y maniobraron. En ese momento yo es como si me hubiera abstraído de ese sitio, de ese lugar, porque no podía dejar de ver a aquella mujer. Estaba sentada, quieta y solamente veía a aquel hombre, pero ni se inmutaba. Es decir, era testigo de primera mano de lo que estaba pasando. Aquel paciente estaba en riesgo de morir ahogado y ella estaba con una actitud que parecía no importarle un cacahuate. Pensé que si yo fuera aquella, estaría vuelto loco del miedo y la ansiedad. Después de un momento pudieron retirar lo que obstruía las vías respiratorias de la persona y para mi sorpresa, la mujer seguía sentada. Le dieron varias recomendaciones al señor y luego salieron. Con una mirada y un gesto con las manos me agradeció por haber llamado a las enfermeras. Me giré y después de un rato me quedé dormido. A la noche algo me despertó. Era una clase de ruido. Se escuchaban como pasitos, pero ya estaba demasiado incómodo. Y debo confesarlo, también asustado. Decidí no girarme y buscar quedarme dormido otra vez. A la mañana, la enfermera me despertó. En su limitado español me dio los buenos días y le regresé el saludo. Revisó mis datos y me hizo una curación del pecho. Me dijo que ya hoy me iban a dar de alta. Eso me dio alivio. Allí aproveché de preguntarle por el señor que estaba en la otra cama. Ella me dijo que estaban allí por un accidente en el que su familia y él se habían volcado en una carretera. Los trajeron y sus hijos estaban aún graves. Lo lamentable es que su esposa había fallecido mientras era trasladada al hospital. Eso me dejó helado. Pero entonces, ¿quién era aquella mujer? Le pregunté si ella la había visto. Me respondió que sí, que había recibido durante la mañana a uno de los hijos y a la señora. Ella había fallecido en la ambulancia de camino al hospital, pero aún así
ayudó a bajarla aún en la camilla. ¿Te puedo preguntar algo? Me respondió que sí con la cabeza. Aquella mujer tenía el cabello oscuro, largo, y traté de especificarle su atuendo. Ella no necesitó responder. Luego de abrir mucho los ojos y una larga pausa, me dijo que sí. ¿Cómo lo sabes?, me preguntó. Es que la estoy viendo junto a él desde ayer. Está aquí. De hecho, está ahí, al lado de su cama. Ella lentamente giró su cabeza. Desconcertada, regresó su mirada hacia mí. No puede ser. No puede ser, me dijo. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Claro que sí, ahí está, no estoy molestando. Ella solamente salió y luego de que el doctor pasara a revisarme 1 hora después, me dio el alta y salí de ahí. Esto ayudado a un camillero. Ya no vi otra vez a esa enfermera. No sé si le afectó demasiado lo que le dije o no sé qué habrá pasado. Pero minutos más tarde estaba esperando un taxi afuera del hospital. El regreso a México fue toda una odisea, pero de paranormal ya no tuvo nada. Desde entonces, esa imagen de la mujer, sentada o de pie, junto al convaleciente, me sigue invadiendo la memoria. Pero no, ya no la he vuelto a ver, ni a ella, ni a cualquier otra cosa extraña. Gracias por leer.